Congregación Cristiana Sal y Luz. ¿Cómo se sienten en esta noche? Vamos a iniciar de nuevo. Bendecida noche, amada iglesia. ¿Cómo se sienten en esta noche? Nos alegra que usted esté aquí con nosotros reunidos, siendo parte de la familia de Dios, de que usted haya apartado este tiempo a sabiendas de que podía haberse quedado en casa haciendo cualquier otra cosa, pero ha separado este espacio para reunirse como miembros de la familia de Dios. Y esto es algo que debemos de valorar, y yo creo que deberíamos de elevar el sentido que nosotros le damos a las reuniones congregacionales. Estos ambientes donde como familia nos reunimos para ser equipados, afirmados, entrenados, tienen que ser altamente valorados, tienen que ser anhelados por nosotros. Una de las cosas que yo tengo en el espíritu como una fuerte impresión es el hecho mismo de que cada vez que hambre aparece, Dios se le adelanta al hambre. Repetimos, cuando aparece el hambre, Dios siempre se le va un paso adelante. Y antes de que ella aparezca, Dios comienza a amontonar comida. Porque cuando el hambre se anuncia, a Dios no le toma por sorpresa. Y toda la tierra está generando cada vez un nivel más elevado de necesidad con relación a la palabra de gracia. Y esto responde al hecho de que Dios esté preparando vasijas. Y tenemos un referente bíblico con relación a eso. El libro de Génesis habla de la historia de José, que dice que se avecinaban 7 años de hambre, pero Dios se adelantó y trajo luz a hombres entendidos, dirigidos por la gracia que Dios había puesto en José. Se le adelantaron al tiempo y amontonaron en graneros. Y cuando el hambre llegó, ya Dios tenía todo el asunto resuelto. De modo que nosotros estamos en un espacio como casa de fe, y creo que no solamente como casa de fe, sino a modo global, que se está avecinando una gran hambre de la palabra de Dios, Víctor. Repito, se avecina una gran hambre de la palabra de Dios. Por consiguiente, Dios se le está adelantando al hambre y está levantando depósitos de gracia. No porque ellos sean mejores que otros, sino porque Dios se provee a sí mismo para su propósito eterno de todos los recursos que Él necesita para hacer que esto avance. Amén. Esta noche quiero hablar un tema que me tiene muy expectante. Tengo muchas cosas que decir, y como es la última intervención que tengo en este año, estoy indeciso entre una y otra cosa. Pero vamos a ver cómo Dios, por su espíritu y según la demanda que ustedes van poniendo, vamos desarrollando la temática que Dios ha traído luz para que la desarrollemos esta noche. Me gustaría que vamos a hablar de bautismo esta noche. Bien, vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20. Por favor, si algunos pueden tomar notas, no se distraiga, no respire, no mire a la izquierda, no mire a la derecha. Présteme su atención por unos minutos. Vi que me entregaron bastante temprano, tengo tiempo suficiente. Mateo capítulo 28, versos 18 y 20. Cuando todos lo tengan, por favor, dicen amén. Multimedia, si me puede ayudar. Ready. Perfecto. Ayúdame con el tiempo, Madiel, que ahorita me conozco. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, doy gracias porque tú pones en orden todas las cosas conforme a tu propósito eterno. Permite de que podamos tener la destreza para poner en palabras las impresiones que tú has permitido que percibamos en el Espíritu. Que podamos encontrar recipientes con la demanda necesaria para que la oferta que tú por el Espíritu siempre quieres traer sea una realidad entre nosotros. Que cada cosa se acomode. En Cristo hemos orado. Amén y amén. Yo esta noche quiero hablar un poco con un matiz legal. Y tal vez me circunscriba a algunos términos jurídicos que esperamos que nos sirvan para poner en palabras lo que estamos percibiendo. Los ejemplos que uno siempre usa tienen la finalidad de ayudarnos a que el receptor pueda percibir lo mismo que uno está tratando de transmitir. Pero siempre los ejemplos que uno usa tienen una representación muy pequeña con relación a lo que uno está tratando de ilustrar. Y por eso creemos en la operación del Espíritu. Primera cosa que yo quisiera que consideremos en esta noche: Dios opera en legalidad. Dígale a la persona que le queda la par: Dios opera en legalidad. En derecho se tiene un procedimiento que nos ayuda a ilustrar o a poner en palabras ideas mucho más complejas que el ejemplo que vamos a usar. Una voluntad legalizada, repito, una voluntad legalizada es lo que es posible de ejecutar. Repito de nuevo, una voluntad que está legalizada es posible de que se ejecute. Siguiente punto: si tenemos una voluntad o deseo incluso escrito, pero este no está legalizado, es inejecutable la voluntad plasmada en el documento. Si Víctor tiene un testamento que lo tiene internamente graficado, él tiene la idea de más o menos cómo él va a distribuir lo que Dios le ha permitido administrar. Pero si eso que está dentro de él, configurado como parte de su voluntad, no es llevado a un documento y se legaliza, si Víctor parte al Señor, eso que él tenía como una voluntad establecida dentro de sí se hace inejecutable. ¿Me sigue? Perfecto. De igual forma, Dios opera en legalidad. Por ende, Él no iniciará en ejecución su voluntad sin que ésta esté legalizada. Dios no ejecuta su voluntad sin que ésta esté debidamente legalizada. Podemos decir que las Escrituras nos muestran muchos textos en los cuales Dios declara que aquello que Él ha dicho, ideado, planeado, conforme a su propósito, prevalecerá. Encontramos que el concepto prevalecer o permanecer en algunos textos que le voy a mencionar a continuación es: será estable. Lo que Dios ha dicho será levantado, será ejecutado, será ratificado. Lo que Dios ha establecido que hará será exaltado. Esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 46, verso 9 y verso 10, que dice: acordaos de las cosas pasadas, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Verso 10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo prevalecerá, y haré todo lo que quiero.
Otro texto que encontramos en esta misma consonancia se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 19 verso 21, donde dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios prevalecerá. También lo encontramos en el capítulo 33 del libro de los Salmos, en el versículo 11, donde dice: el consejo de Jehová prevalecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios tiene un propósito eterno. Acabamos de ver que en esta representación de que Dios ha dicho que lo que Él va a hacer será firme, estable y exaltado, se menciona en clave de misterio. Dígale a la persona que le queda a la par: en clave de misterio. Si Dios anuncia que Él va a hacer algo, dígale: Dios anuncia que Él hará algo, pero no se dice qué es lo que Él va a hacer. No a la altura de la realidad del hombre antes de la cruz. Vamos a leer entonces un pasaje que se encuentra post cruz, que se encuentra en el libro de Efesios en su capítulo 1 versos 7 al 10, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y escuche esto: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Diga conmigo: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es el misterio de su voluntad que según su beneplácito Él se había propuesto en sí mismo? El verso siguiente lo aclara y dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora vemos que lo que Dios ha de hacer ya no está en clave de misterio, sino que está en clave de revelación. Antes estaba oculto, no se sabía lo que Él iba a hacer, pero sí se sabía de que Él lo iba a cumplir, de que iba a hacer que eso se cumpliera, que Él iba a traer todos los recursos para que lo que Él había dicho que se iba a hacer se llegara a cabo. Pero tras la cruz, Pablo explica de forma magistral que lo que Él había dicho que Él iba a hacer que permanezca, que sea estable, era el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo, el cual era reunir todas las cosas en Cristo. Dios se lo propuso en sí mismo, lo cual habla de que Él es donde se tomó la iniciativa. Esto habla de que Dios es quien ideó, planificó, presupuestó la idea de establecer su voluntad. El consejo de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. El estar en Cristo no es algo que nació en la mente de los hombres. Todo esto es Madein cielo. Y esto golpea estructuras de mentira en las cuales muchas veces nosotros sobreedificamos. Porque nosotros creemos que nuestra estancia en Cristo es porque un día levantamos las manos. Pero ya el texto nos está diciendo que Dios de su propia autoría se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Todo esto que Dios se propuso hacer para ser ejecutable tenía que tener un sello de legalidad. A esto en la mente apostólica se le describe como pacto eterno. Repito, todo esto que se expresa como parte del designio de Dios, que es parte de su voluntad, que ya mencionamos que no puede ser ejecutada sin estar legalizada, en la mente apostólica a esto se le llama pacto eterno. No se puede ejecutar la voluntad testamentaria sin que ésta esté sostenida o establecida en una base legal. El que yo tenga una empresa en la República Dominicana legalizada no me da el derecho, por favor tome este ejemplo, no me da el derecho de operar fuera del territorio donde yo legalicé mi empresa. Si yo registro una empresa acá, la empresa tiene jurisdicción para operar en el territorio donde yo la legalicé. ¿Me sigue? De igual forma, el pacto eterno es la legalización de lo que Dios había propuesto que iba a hacer en Cristo desde los siglos en Dios. Por ende, Dios legalizó en su pacto eterno algo que hemos hablado y seguiremos hablando, su propósito eterno. La legalización de esta disposición eterna es la base en la que se crearon todas las cosas.
Nada fue creado legalmente, fuera de lo legalmente establecido en el pacto eterno. Sin embargo, como el ejemplo de la empresa dominicana que se le registró según las leyes de la República Dominicana, tampoco lo establecido en la eternidad puede irrumpir en el tiempo sin tener un sello de legalidad, porque sería legalmente improcedente. ¿Me siguen? Dios legalizó su propósito eterno antes de que todas las cosas fueran traídas a la existencia. Pero la obra de la cruz es donde Dios legalizó en el tiempo aquello que Él se había propuesto. De modo que la declaración que tenemos en el pasaje de que Jesús dice: ir a las naciones de la tierra y hagan discípulos por medio del bautismo, no es un capricho de Cristo Jesús. Esta declaración está sostenida en bases legales. Quien está hablando frente a sus discípulos a la altura del capítulo 28 de Mateo no es el varón judío. Es el Cristo resucitado, el que había sido glorificado por el Padre por medio de la resurrección de entre los muertos, conforme al Espíritu de santidad que operaba en él. Es el que había sido posicionado en lugares celestiales. Es el que había recibido un nombre que sobre todo nombre. Es el que tenía autoridad por encima de los principados, de las autoridades, de los señores y de los gobiernos de este mundo. De modo que todas las cosas estaban por debajo de sus pies. Toda esta declaración está basada en lo que se establece en Efesios capítulo 1, verso 20 y 21. A quien se está diciendo esto, quien está dando esta declaración, es al que se le ha dado, el que está diciendo: por tanto, id a las naciones de la tierra. Esta declaración no la está haciendo cualquiera, porque el que está diciendo vayan y bauticen en el nombre, no está hablando en el nombre de algo que usted se pueda imaginar, sino que está hablando del nombre de aquel el cual era sobre todo nombre, que tras la obra de la cruz ya había sido glorificado, y Él está enviando a bautizar desde esta realidad en el nombre que se doblará toda rodilla y que toda lengua confesaría que Él es el Señor. Este mismo que está dando la ordenanza es el que en el libro de Apocalipsis se dicen que todos gritaban una voz y decían: tú eres digno de recibir gloria, honra, honor, sabiduría, el poder, la majestad, el señorío, la alabanza y la adoración. De modo que el bautismo en el nombre es la ejecución legal de lo que Dios se había propuesto desde la obra de la cruz. Con relación a esto, ¿qué era lo que Dios se había propuesto hacer? Dios se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo. Señores, el bautismo, solo el bautismo nos puede dejar anclados donde Dios decidió reunirnos. Pero el bautismo al que se está hablando aquí no es el bautismo que convencionalmente nosotros hemos pensado. El bautismo en Cristo es el mecanismo por el cual los discípulos harían discípulos a las naciones, no el bautismo en agua. El bautismo que hace que los discípulos, el bautismo que hace discípulos a las naciones de la tierra, es el bautismo en la sustancia de la naturaleza de Dios, que es Cristo Señor nuestro. De modo que ya sabemos que el bautismo es la ejecución legal y operativa que se había establecido legalmente por la obra de la cruz. Ahora, necesitamos un cuerpo operativo que colabore con la reconciliación de todas las cosas que se haría por medio del bautismo en el nombre. Y el texto que acabamos de leer, nosotros tenemos que hacerle una siguiente pregunta. Tenemos que preguntarle al texto: ¿a quién se envió a bautizar a las naciones de la tierra? Mateo, en su labor apostólica, nos muestra una narrativa en la cual él solo habla de lo que se tiene que lograr. Y él dice que las naciones de la tierra tenían que ser bautizadas en el nombre. Él no da detalle de cómo esto se iba a llevar a cabo.
Lucas es en la que en su labor de poner en orden todas las cosas es el que nos arroja luz de a qué es lo que se está refiriendo Jesús cuando está hablando de que las naciones de la tierra tienen que ser discipuladas por medio del bautismo, y este bautismo es el ser sumergidos en, para reunirlos en. Ahora, Lucas dice que la tarea de bautizar no era una tarea de voluntarios. El bautismo en el nombre no era un bautismo que se le estaba encomendando a los que tenían tiempo. El bautismo en el nombre era una labor legalmente autorizada solo para aquellos que habían sido testigos de la resurrección. La resurrección es la aparición de Cristo sin envoltura. Solo los que fueron y han sido testigos de Cristo glorificado tienen la legalidad de bautizar en el nombre. Por tanto, bautizar es sumergir a otros en la realidad de la cual hemos sido hechos testigos. ¿Me va siguiendo? Señores, en este sentido me gustaría que esto quede bien claro. En términos judiciales, ninguno de nosotros puede aparecer en un tribunal y decir que va a ser testigo de algo que no ha presenciado. Repito, nadie puede aparecerse en un tribunal a decir que yo soy testigo de algo que usted no ha presenciado. De igual forma se está diciendo que a quien Jesús está mandando a bautizar a las naciones de la tierra no son aquellos que estaban haciendo lo que le daba la gana, que un día tenían tiempo, que no tienen tiempo, que están disponibles hoy. Cristo está mandando a que bauticen a las naciones de la tierra aquellos que legalmente tenían el derecho de considerarse testigos. Ahora, escuchen esto que les quiero mencionar. Solo puede bautizar en Cristo aquellos que han sido sumergidos en Él, y solo han sido bautizados en Él los que han sido testigos de la resurrección. Esto en el pensamiento apostólico se le llama ser partícipes de la revelación del Hijo. Lucas, mostrando consistencia en sus argumentos, él dice que este asunto del testigo no se queda solamente a la altura de Hechos capítulo 1 verso 8, que vamos para allá en un ratito, sino que él dice que también Pablo recibe la encomienda. A la altura de Hechos capítulo 22 verso 14 en adelante, Pablo dice, o Lucas está narrando la conversión de Pablo, y él dice lo siguiente: a ti Dios te ha escogido. O bueno, el profeta o el maestro Ananías, creo que fue que le dijo a Pablo en ese momento, en el momento de la conversión: Dios te ha elegido a ti para que conozcas su voluntad, conozcas su propósito, para que oigas su voz y para que veas al justo. Y con estos tres elementos, el verso de abajo siguiente dice: y me serás testigo a todos los hombres de lo que has visto y escuchado. Solamente puede ser testigo aquel el que ha sido elevado a la posición de veedor y desoidor. ¿Me sigue? Seguimos aquí. La segunda cosa que tenían que tener los testigos es que tenían que tener el testimonio de que ellos, de lo que ellos habían presenciado, era fiel y verdadero. Repito, la segunda cosa que tenían que tener los testigos es que tendrían que tener el testimonio de que ellos habían presenciado, lo que ellos habían presenciado era algo fiel y verdadero. No era suficiente que ellos simplemente habían tenido contacto con Cristo. A la altura del libro de los Hechos, dice que los apóstoles, estando los 50 días antes de Pentecostés, dice que Jesús dura unos días reunido con ellos, hablándole del reino de Dios, y dice que él le dice lo siguiente: señores, vosotros me seréis testigos y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De modo que la operación del Espíritu en esto que habían visto a Cristo resucitado de entre los muertos era como el sello, era como el poder que le daría las fuerzas para dar testimonio con vehemencia de ser necesario, de poner sus vidas por causa de ser testigos confiables de lo que ellos habían visto y presenciado. El testimonio del Espíritu en ellos es lo que les permitió hablar con valentía, aunque sus declaraciones no le gustó a la palestra pública ni a los sistemas religiosos en los que ellos se encontraban. Siguiente punto: era el poder que les movía, aunque luego de ser golpeados por el poder religioso. No importa de que ellos eran maltratados. Las escrituras dicen que en un escenario como este, Pedro, siendo empoderado por el Espíritu de Dios, dice que fue encarcelado y fue sentenciado a muerte. Y mire el poder de un testigo, la confianza de uno que tiene el testimonio de lo que ha visto. Dios decide que Pedro, no ha llegado tu hora. Y un ángel aparece a sacar a Pedro de la cárcel. Y el bendito hombre estaba durmiendo. Si es cualquiera que no esté en calidad de testigo ahí, se arrepiente hasta de los pecados que cometió antes de la fundación del mundo. Porque sus días y sus horas estaban contadas. Sin embargo, Pedro está durmiendo como que nada está pasando. Estos hombres que estaban elevados a calidad de testigos eran personas que eran temidas por el imperio romano. No eran considerados un grupito religioso. Eran temidos y considerados los que trastornaban los sistemas. El poder político, el poder religioso y económico de esa época tembló en frente de testigos que tenían el testimonio del Espíritu en ellos. Mirando todo esto, de lo que los testigos que legalmente estaban autorizados hacían, podemos entender por qué los ministros de hoy, más que ser testigos de Cristo, que cargan el ministerio, el testimonio del Espíritu, son muchas veces lobos vestidos de oveja, que nunca se le ha revelado el Hijo de Dios en ellos. Que más que preocuparse por el anuncio de la verdad, son mercaderes de diversas semillas. Que más que el amor al propósito eterno, aman su propio propósito. Que son saqueadores del rebaño, amadores de ganancias deshonestas. Que procuran ser conocidos entre el pueblo más que ser conocidos por Dios. Son amadores de fama, que tienen una mente reprobada, que hablan de dosificar el mensaje porque somos radicales. Sin embargo, en su tarea de dosificación, lo que hacen es que han diluido el mensaje. Todo esto porque han tratado de testificar lo que no tienen el testimonio en su espíritu. Ahora tenemos otra pregunta que tenemos que hacerle al texto en cuestión. Ya sabemos, número uno, que Dios no emprende ni ejecuta nada que Él no ha legalizado. Número dos, sabemos que a quien se envía a hacer discípulos a las naciones de la tierra no es al que tiene más tiempo, sino al que ha sido testigo de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Número tres, podemos resaltar que aparte de ser testigos, esos tenían que tener el testimonio en el Espíritu, que era ese poder que le daría la valentía para hablar aun cuando sus cabezas estuviesen en juego. Que de hecho todos murieron como mártires. Todos murieron como mártires. No es la realidad de lo que pasa con estos que se autoproclaman apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que ante la primera señal de que sus intereses corren peligro, no tienen problema con dar la palabra sazonada y elocuente que encontrará gracia y favor en la audiencia que les escucha. Ese es el resultado de tener personas que anuncien
el evangelio de Cristo sin tener el testimonio, ni haber presenciado, ni participado en el espíritu de esas convicciones que certifican que Cristo resucitó de entre los muertos. El discipulado de las naciones de la tierra jamás será una meta alcanzable para una generación que no ha sido testigo de la resurrección de Cristo. No nos engañemos. Solamente los testigos tienen derecho legal para hablar de lo que vieron. Solamente los testigos. ¿Y cuál es el protocolo de cómo se debe llevar a cabo este bautizo que discipula a las naciones de la tierra? Yo espero que usted todavía no esté viendo agua en su cabeza cuando mencione bautismo. Por favor. Lucas es el que nos muestra los detalles. Mateo no lo hace, pastor. Mateo solamente dice que hay que hacer discípulos a las naciones de la tierra. Lucas dice: señores, ustedes me van a ser testigos. Número 1, en Jerusalén. Número 2, esto es un protocolo a seguir. Número 2, en Judea. Número 3, en Samaria. Y número 4, en los confines de la tierra. Esto sería lo mismo que decir que Jerusalén es el individuo o una representación de casa. Esto es lo mismo que decir que Judea es el matrimonio o la ciudad o una representación del matrimonio. Esto es lo mismo que decir que Samaria es una representación del reino. Casa, ciudad, reino. Los confines de la tierra es la iglesia o las naciones que tenían que ser bautizadas en esta misma realidad. Y tenemos que detenernos un poco en este tema, porque este tema que quiero hablar ahora me ha tenido ocupado en los últimos días, orando sin cesar para que Dios traiga luz, para que podamos poner en palabras lo que Dios está permitiendo que se perciba en el Espíritu. Señores, no podemos ser testigos a nivel de la nación descuidando nuestra Jerusalén. Repito, no podemos intentar bautizar las naciones de la tierra descuidando nuestra Jerusalén. Esta mañana teníamos una conversación luego de la administración y el pastor nos confesaba que el difunto Julio Melgar, una de las últimas reflexiones que él tuvo antes de morir fue la siguiente: me preocupé por la viña de todos y descuidé mi propio huerto. Repito, me preocupé, en el lenguaje que estamos hablando, por hacer discípulos a las naciones de la tierra y no me enfoqué en hacer discípulos en mi propia casa. Sabemos que cada una de estas cosas que hemos mencionado son una representación que de lo que han tenido la cercanía con nosotros. Saben que es algo no nuevo y algo que lo venimos hablando. El individuo es una representación de un primer piso. El matrimonio es una representación del segundo piso. La familia es una representación del tercer piso. Y nadie puede esperar tener un tercer piso que representa a la familia estable cuando el primer piso está sostenido sobre el lodo. Y yo oro a Dios para que esto se entienda, que esto se pueda percibir, comprender con la plenitud de lo que significa. Señores, uno de los daños que la religión nos hizo ante nuestras andanzas en esos sistemas fue que nos hizo añorar y anhelar ser ministros competentes que operan desde una unción pulpística. Uno de los regalitos que el sistema religioso nos dejó fue el hecho de que deseáramos los púlpitos, Radamés. La gente anhela tener una unción plataformística. Hemos llegado a amar tanto las naciones de la tierra que hemos olvidado la administración de nuestra pequeña nación llamada nuestra familia.
Este tema que el pastor mencionó, que se están haciendo movilizaciones con relación a que vamos a celebrar el último domingo de cada mes el servicio en horas de la mañana, es precisamente pensando en que nosotros necesitamos urgentemente recuperar a las familias. Repito, todos estos movimientos que se están haciendo, aparte de que lo van a poner cómodo a usted, encuentre un doble propósito: su comodidad y que podamos recuperar las familias. Señores, una de las cosas por la cual el templo de Salomón se construyó sin ruido, ¿alguien recuerda por qué era? ¿Alguien más? Las piedras llegaban lisas. Señores, se construyó sin ruido es porque las piedras eran traídas lisas. Necesitamos recuperar a los ministros competentes que operan en el matrimonio. Todo esto de que el templo de Salomón se construye sin ruido, porque las piedras eran traídas lisas, es un escenario de tipo, sombra y figura que anuncia y nos ayuda a nosotros en el tiempo a cómo podremos reducir los niveles de ruido y adelantárnosles a que ellos van a aparecer. Esto de que no había ruido en la edificación, de modo que no se tenía que usar ni el martillo ni el cincel, era porque las piedras eran trabajadas en un lugar llamado la cantera. Repito, las piedras no llegaban lisas por arte de magia. No era el divino niño que aparecía, sino que eran piedras que eran talladas previamente a ser colocadas en el proceso de edificación. La cantera tras la cruz es la familia. La cantera tras la cruz es la familia. Necesitamos recuperar la familia. Señores, si la fábrica donde se ponen las piedras no comienzan a operar para reducir los niveles de ruido, esto no servirá. Si lo que se está declarando desde la plataforma aquí un domingo y lo que se trabaja los jueves es una realidad solamente de domingos y jueves, no nos engañemos. Necesitamos que este mensaje se cuele en las realidades de los matrimonios, en las realidades de los individuos y que colonice las familias. Necesitamos que este fundamento sea puesto por padres que funcionen como apóstoles y profetas en un escenario donde nadie les ve. Que sean testigos, que bauticen no a las naciones, sí a su pequeña nación. Porque usted no podrá bautizar a otros con aquello que no lo ha bautizado a usted. Usted quiere llevar a los pies de Cristo actitudes de otros, y las suyas, ¿para cuándo? Más fácil y más bueno que es así, ¿eh? Necesitamos recuperar la familia. Y si esto no se entiende, padeceremos generacionalmente. Porque el trabajo de los ministros competentes no está circunscrito a la labor única y exclusiva que hacemos en los días de reunión. Si los hogares no se convierten en microecosistemas donde la verdad puede ser cultivada, pues no nos engañemos, porque el mensaje del pastor ni de ninguno que venga por esta plataforma resolverá los niveles de ruido que tú estás permitiendo que se gesten en tu casa. Si usted está esperando que un bautismo en agua le va a resolver los problemas, permítame quitarle la venda. Eso no lo resolverá. A nosotros nos encantan que los problemas no los resuelvan con pócimas mágicas. Nos encantan que las cosas cambien por sucesos. Aborrecemos y somos enemigos de los procesos. Y necesitamos entender que solo levantando individuos que han sido testigos
testigos y que tienen el testimonio en el Espíritu pueden bautizar a otros. Solamente levantando individuos así podremos hacer que esto avance. Cuando tengamos individuos que tengan ese testimonio en el Espíritu y que desde esa realidad se casen con otros, entendiendo que el matrimonio no es una plataforma hedonista que está para complacer tus caprichos sexuales. El único propósito del matrimonio es el mismo del individuo, familia y de la iglesia: procrear hijos, levantarle descendencia al Señor. Los sistemas de este mundo se están dando la tarea de colonizar nuestros hogares. Y nosotros cantando 2 rápidas, 3 lentas, y los días de la semana nuestros hijos siendo bautizados literalmente por la porquería que producen los sistemas de este mundo. Y tú quieres engañarte, porque ya no voy a hablar de los hijos, te quieres engañar. Vienes el domingo acá, te pasas la semana completa comiendo cuantos disparates te llegan a las fuentes de entrada, y tú crees que un día en el que tú agotas la cuota, donde tú tranquilizas tu conciencia, se resuelve el problema. No se edifica propósito eterno con una generación con un entendimiento en esa realidad. Si no se entiende que lo que Dios está tratando de hacer es reunir todas las cosas, y que ese bautismo lo primero que va a hacer es que nos va a llevar a la cruz. Sin cruz no hay resurrección, y sin resurrección no tenemos testigos. Entonces necesitamos recuperar la familia. Pero esto tiene que ser un trabajo colaborativo, que haya conciencia en papá y mamá, porque estamos acostumbrados a los desniveles. Mi esposa no tiene que predicar como yo predico, pero tiene que ser entendida en los diseños. A ti no se te está pidiendo que prediques desde la plataforma. Nadie te está pidiendo que cantes. Pero el conocer los diseños es algo que te va a librar de todos los ruidos que no te imaginas. Ignorarlo te hará padecer. Y como dice un amigo mío por ahí, Pastor Luis Miguel, el que no oye a Dios, lo siente. Usted decide de qué forma quiere. O entendemos, o Dios levantará a otra generación. El día de ayer, para ir terminando, estábamos reunidos acá, y una de las cosas que decíamos era la siguiente. Algo que establecí al principio: definitivamente lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará. La pregunta que yo quiero que usted le haga a la persona que le queda a la par es: ¿tú vas a ser partícipe de eso? ¿Tú vas a ser partícipe de eso que Dios está haciendo en esta generación? Desde la realidad del Evangelio light, del Evangelio para aficionados que tú quieres estar viviendo, no te untes que no vas. Señores, una de las cosas que les pasa a los testigos es que pierden la voluntad, Víctor. Ya no tienen voluntad, pierden en los deseos. Si no, lea el libro de Apocalipsis. Dice: estando yo en el Espíritu el día del Señor. Y cuando aparece el Señor, lo primero que pasó, ¿qué fue? ¡Pum! Muerto. La primera evidencia de que tú eres testigo es que tus deseos, que están configurados conforme a la pasada manera de vivir, están reduciendo a la velocidad de la luz en ti. Si esos deseos que pertenecen a la pasada manera de vivir, deseos, sueños, anhelos, planes de vida, no son reconfigurados, pues entonces no eres un testigo. Y si no eres un testigo, entonces ahora entiendo por qué tu comportamiento es como es. Ahora comprendo, todo hace sentido, pastor. Conclusiones. Primero, bueno,
déjeme decir unas cuantas cosas. Número 1, necesitamos ser bautizados en Cristo. Que nuestros matrimonios sean bautizados en Cristo. Necesitamos que nuestros hijos sean bautizados en Cristo. Esto significa que las estructuras que operan en nosotros, que pertenecen a la pasada manera de vivir, deben de ser bautizadas en Cristo. En español, el bautismo en Cristo es, como decía la pastora la semana pasada, ¿recuerdan a Boberto Esponja? En la justa medida que yo paso tiempo sumergido en la sustancia en la que me sumerjo, tiene que serse más evidente en mí. No me vengas con el cuentazo de que estás siendo bautizado en Cristo, cuando yo en vez de ver a Cristo te veo a ti, un tipo amargado, que parece que te bautizaron en vez de en Cristo fue en ácido de limón. No te rías, usted deberá llorar, es literal. Porque estas realidades tienen que golpearnos y hacernos que nos sacudamos el polvo. Ahora, necesitamos redefinir el propósito de nuestros matrimonios para no ser arrastrados por los lazos de mentira, para no casarnos y producir el fruto que Dios no pidió ni propuso que el matrimonio producirá. Mencioné ahorita, el matrimonio no fue creado con un fin hedonista. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende el concepto? La palabra hedonismo habla de una persona que vive por el placer y para el placer. El matrimonio no está para llenar ese vacío que tú tienes del tamaño de Dios por dentro, que desde tu ignorancia crees que el sexo lo va a llenar. Discúlpenme los niños. Necesitamos entender que todo no se resolverá con nuestros hijos hoy, sino que esto será un proceso, tanto conmigo, con mi matrimonio y con mi familia, etc. Conclusiones. El discipulado es trabajo de testigos. No tiene derecho legal, lo va a intentar, porque tenemos de todo tipo de grupos intentando bautizar, pero son mercaderes de la palabra, intercambiadores de semillas, avivatos. Esos son lo que son. Número 2, solo los que cargan el testimonio del Espíritu tendrán el coraje y la valentía para anunciar la verdad, cueste lo que cueste. Número 3, necesitamos recuperar con urgencia las canteras que son donde se pulen las piedras vivas para reducir los niveles de ruido en la edificación. Si papá y mamá no entienden esto, no se engañe que en 15 años nos va a traer estos santos muchachos que son capaces de poner una bomba en la Casa Blanca, a que con una oración del domingo, con un chin de aceite en la cabeza o que lo metamos en las aguas esas, vamos a resolver el problema. No tendremos avivamiento en Samaria si Jesús no pasa primero por ahí. Felipe llega a Samaria en el libro de los Hechos capítulo 7 y revoluciona todo. Pero ese es el escenario que muestra que un Jesús a la altura de Juan capítulo 4 había pasado por Samaria. No podremos sacudir a las generaciones desde actividades congregacionales si papá y mamá no son los que ponen primero el fundamento. No nos engañemos, señores. Usted tiene un trabajo. Usted tiene una labor. Usted tiene un nivel de competencia que tiene que asumir. Que más que ser un mensaje de un púlpito, usted tiene su propio play donde jugar y usted ser titular. ¿Usted sabe cómo se llama? Su casa. Su casa. Necesitamos entender, 4, que el bautismo en Cristo es un proceso en el cual por el lavamiento a la exposición a la palabra somos fundidos en el Hijo, lo cual nos dejará sin empleo a las estructuras de pensamiento que pertenecen a la pasada manera de vivir. Número 5, necesitamos que los hogares se conviertan en microecosistemas de la vida de Dios, donde ésta sea cultivable, y sobre esto hablaremos en lo adelante, si Dios nos da el privilegio de la vida. ¿Quiénes son los testigos de Cristo que tengo presentes acá?
Voy a repetir la pregunta. ¿Cuáles son los testigos de Cristo que tengo presente acá? Ahora todo el mundo tiene miedo. Una de las cosas que hace la balanza es que expone la realidad de tu peso. Y la santa plomada del pastor Osvaldo pone en evidencia la deficiencia y la ignorancia en la que muchas veces operamos. Solo el fundirnos en Cristo es lo que podrá salvar tu vida, lo que podrá hacer que tu matrimonio sirva al propósito eterno, lo que permitirá que puedas levantarle hijos como generación que pueda amar a Dios por sobre todas las cosas. Si edificas sobre otro fundamento que no sea ese, pues no hay garantías, porque solamente lo legalmente establecido es lo que se puede ejecutar y lo que se va a mantener. Por favor, mediten en esto y sepan que todos los que tienen el testimonio en el Espíritu de que Cristo resucitó de entre los muertos y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, tienen la asignación de bautizar primero a sus hijos. Sus hijos. Y luego salgan a ganarse las naciones. Abundante paz y gracia, amada iglesia. Congregación Cristiana Sal y Luz. Año 2023, año para redefinir. Segundo trimestre, la vida en el Espíritu.